Buen día, en la clase de hoy vamos a ver el primer texto de la unidad 3 de la materia. Iniciamos la temática de interpersonalidad, donde veremos más adelante los vínculos humanos, la interacción y los vínculos humanos. El texto es un artículo de investigación de Elena Gámez e Hipólito Marrero, que plantea cuáles son las bases cognitivas y motivacionales de la capacidad humana para las relaciones interpersonales. Los autores van a iniciar planteando cuáles son los antecedentes filogenéticos que sustentan la existencia de esta capacidad, y más adelante van a hablar de los antecedentes ontogenéticos. En relación a los antecedentes filogenéticos, les recomiendo recuerden todo lo que hemos visto el año pasado en la materia de antropología sociocultural en relación a la antropología física y al estudio de la evolución del ser humano como especie que plantea esta rama del conocimiento. Gámez y Marrero plantean que en la evolución humana hay un salto cualitativo que data de hace menos de 2 millones de años, que es la aparición del Homo ergaster, que es el primer homínido que puede alcanzar la bipedestación. Plantean los autores que este es el homínido más parecido en realidad al Homo sapiens sapiens actual, y que en este se empieza a encontrar un patrón de desarrollo mucho más prolongado, es decir, que cada individuo podía vivir una mayor cantidad de años. Y además se empieza como a incrementar el número en los clanes y en las tribus. La explicación para este fenómeno tiene que ver con la aparición de un entorno social mucho más protector, donde la madre podía cuidar a varias crías al mismo tiempo, mientras que los machos participaban por primera vez en el cuidado y alimentación de las crías. Esto se vincula sobre todo con eh, el haber perfeccionado las técnicas de caza y de poder obtener el alimento. Entonces, en la medida en que estos homínidos podían cazar animales, el contar con las proteínas animales hacía que no tuvieran que dedicar tanto tiempo a la búsqueda de alimento. Las proteínas animales demoran mucho más tiempo en ser metabolizadas y generan mayor sensación de saciedad. Entonces, esto permitía que fueran organizándose como colectivos, como grupos. eh, y entonces empieza a aparecer la división de tareas entre varones y mujeres, y la división entre tareas también incluso generacionalmente, al disponer de mayor tiempo para la organización social, a diferencia de tener que invertir todo el tiempo en la búsqueda de alimento, como sucedía con los estadios anteriores de la evolución de los Homo que se encuentran anteriormente en el desarrollo filogenético. Lo que plantean no solo Gámez y Marrero, sino muchos autores, es que de forma gradual la expansión y reestructuración cerebral de los humanos fue el resultado de, por un lado, el cambio en la alimentación que acabamos de referir, ¿sí? el consumir proteínas animales, y el aumento en la complejidad social. La rama de la psicología, llamada psicología evolucionista, plantea un dilema a resolver, que es si el desarrollo de las capacidades cerebrales es lo que ha permitido la transformación y complejidad del entramado interpersonal, o bien si esa transformación es lo que ha dado lugar al desarrollo de las capacidades cerebrales. Eh, es decir, hay una estrecha vinculación entre lo que es el desarrollo biológico y lo que es el desarrollo social.
Actualmente lo que se asume es que esto, ¿no? Que hay interconexión, que es una relación de reciprocidad en la que no podemos marcar una direccionalidad entre causa y efecto, sino que ambas son causa y ambas son efecto. Por lo tanto, el comportamiento social expresaría la tendencia a maximizar la eficacia biológica, es decir, el número de descendientes que un organismo aporta a la siguiente generación. Y en este sentido, el comportamiento social va a ser el espacio donde empiezan a aparecer conductas tales como el altruismo, que ahí los autores hacen todo un análisis en relación al altruismo y lo que finalmente se llama altruismo recíproco. Es decir, que cuando un sujeto asume una actitud altruista, en esa actitud se encuentran implicados un costo y un beneficio. En primera instancia se asume que ese beneficio es para alguien de su propia tribu, para alguien que tiene un parentesco con él y que por eso el sujeto asume el costo. Y más adelante se empieza a observar que también puede asumir los costos en relación a otros individuos que no tienen ninguna relación de parentesco, pero sí que en algún momento pueden retribuirle el beneficio, ¿sí? Entonces que en algún momento el costo puede asumirlo el otro y el propio sujeto ser el beneficiario. Entonces ahí aparece lo que se llama altruismo recíproco y también lo que se llama contrato social. Lo cierto es que a partir de la vida en comunidad, de la distribución de roles, de la distribución de tareas, y la vivencia de la reciprocidad, la complejidad del entramado social se hace mucho más evidente y esto es lo que obviamente sustenta nuestra vida social actual, pero además la capacidad básica de los seres humanos para relacionarnos interpersonalmente. En cuanto a los antecedentes ontogenéticos, tienen que ver con cómo la capacidad humana para las relaciones interpersonales se va presentando en cada individuo desde el nacimiento. Gámez y Marrero van a plantear que la conducta expresiva del recién nacido, sonrisas, miradas, balbuceos, se insertan dentro de las actuaciones de la madre, adoptando una cierta pauta de alternancia. Eh, los autores señalan que desde estadios muy tempranos se puede observar cierta capacidad del bebé para decodificar, para percibir y para decodificar las señales de comunicación en términos de gestos, en términos de conducta, en términos de tono de voz de la persona con la cual interactúa, especialmente la madre. Y que a partir de eso surgen lo que se llaman protoconversaciones, o sea, conversaciones primitivas o primeras conversaciones que anteceden a la comunicación verbal. Estas comunicaciones van marcando cómo se empieza a compartir un espacio emocional, ¿sí? Cuando al bebé se le hace algún gesto o algún sonido que implique enojo, el bebé responde de la misma manera, en el mismo tono. Cuando se le comunica un sonido que implique alegría o júbilo, el bebé responde con el mismo tono, ¿sí? Como entrando en la misma frecuencia o en la misma sintonía de interacción. Más adelante, cuando el niño llega al año, responde a las demostraciones afectivas de las demás personas, evidenciando percepción social, reconocimiento de emociones, imitación y empatía. Y en ese sentido aparece lo que se denomina intersubjetividad, que es la capacidad de compartir significados y que eso es preexistente a los códigos lingüísticos. Fíjense todo lo que son los juegos de los niños en relación a imitar lo que hace el adulto y cuando a partir de cuando esa imitación genera, por ejemplo, risas en el entorno, el niño lo sigue haciendo para seguir obteniendo risas.
Más adelante, la capacidad para las relaciones interpersonales se amplía enormemente, por supuesto con la llegada del lenguaje, con el uso de la palabra. Ahí aparece el juego simbólico y también la autoconciencia de sí mismo y de los otros. El juego simbólico, este juego de roles, el hacer como si estuviera cocinando, como si fuera un superhéroe, como si estuviera trabajando, es muy característico de este momento del desarrollo, pero además da cuenta de la pertenencia a un grupo social, con ciertas pautas, con ciertos códigos, con ciertas costumbres. Un niño con menos de 5 años distingue con claridad entre su propio conocimiento de un estado de hechos objetivo y la creencia que atribuye a otro acerca de esa situación. Es decir, tiene idea de lo que el otro tiene en mente. Este hecho es muy importante porque implica el haber llegado a lo que se llaman representaciones del segundo orden, que son representaciones de representaciones. Es decir, el niño distingue su propio conocimiento de un estado de hechos objetivo, ¿sí? Yo niño, conozco que guardé o escondí tal cosa en casa. Y puedo representarme que mi mamá o mi papá se van a enojar cuando no lo encuentren, ¿sí? Entonces esta cuestión de tener idea de lo que el otro tiene en mente es lo que nos va permitiendo anticiparnos en las interacciones cotidianas y a partir de eso empezar a seleccionar, a recortar nuestra conducta en función de ciertas pautas del contexto sociocultural. Hasta acá vamos a llegar con em, la, la temática acerca de la capacidad humana para las relaciones interpersonales por hoy. El texto va a plantear otros conceptos que lo vamos a abordar en la clase que viene, pero sí les dejo la pregunta acerca de qué pasaría con este desarrollo ontogenético y también con el desarrollo filogenético en la actualidad. ¿Qué pasa con todo el desarrollo tecnológico, pero además en la circunstancia particular de pandemia? ¿Qué sucede con esa capacidad? ¿Cómo se ha reinventado? ¿Si se ha reducido? ¿Se ha ampliado? Porque en realidad lo que estamos viviendo es una circunstancia como especie, como humanidad, no es propia de una ciudad, sino que el mundo completo está viviendo esta situación. Entonces piensen qué está pasando con este desarrollo filogenético y con este desarrollo ontogenético en la actualidad, en la situación de pandemia COVID-19. Les mandamos un saludo y estamos como siempre comunicados.